De pronto aparece en la agenda eso como remedio o solución al problema de empleo, como si eso fuera a generar empleo. Yo tengo mi postura, pero les quiero preguntar a ustedes sobre esto. Para mí es bastante fácil, porque lo único que hay que hacer es remontarnos algunos años atrás, a pesar de que acá hay gente joven, igual lo pueden googlear, pero la misma propuesta, con la misma lógica, la hizo Cavallo en la década de los 90 y se bajaron 9 puntos de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. Es decir, se te bajaron 9 puntos que te aportaba tu empleador al sistema de jubilaciones y pensiones. No solamente desfinanciaron el sistema, sino que además no cumplieron con la promesa de la creación de empleo. Esto para que queden claro que cada vez que te plantean que van a bajar las contribuciones patronales por alguna razón que la fundamentan en la creación de empleo, jamás lo han hecho. Y al año siguiente de haber tomado esa medida, el desempleo fue mayor. Entonces, plantear una alternativa como esta, además lanzarla de una manera en la que lo que es nada más que una consigna, a mi juicio, no significa absolutamente nada. ¿Se necesita una discusión sobre el empleo? Sí, absolutamente, de fondo. Pero para eso además tenés ámbitos. El Congreso te puede dar un marco general, una ley general. Pero no nos olvidemos nunca que las paritarias son una delegación de facultades que le da el Congreso al empleador y a los trabajadores para discutir normas que tienen aplicación obligatorias para el sector que representan. Entonces, que en esos ámbitos se discutan. Porque una cosa es la industria automotriz, otra cosa es la industria... sí, la construcción, otros ámbitos, ¿no? Es decir, los servicios. Entonces, tenés que analizarlo según lo que además el Estado tenga... Exactamente. Ahora, una demanda de los jóvenes es justamente el empleo, la precarización laboral. Sí, desde el frente... el presidente lo dijo hoy en el discurso de cierre ahí en Tecnópolis. Pero volviendo a la primera pregunta, me parece muy importante, además de lo que decía Alejandro, que lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, porque fue él el que lo planteó, a mí me parece que es muy importante, porque cuando nosotros decimos que lo que se debate en esta elección son dos modelos de país diferentes, dos proyectos de país diferentes, y que esos proyectos de país se van armando con esas leyes que se van sancionando en el Congreso Nacional. Entonces, por eso es importante a quién elegís para que te represente en ese Congreso Nacional. Claramente, esta frase es la síntesis del proyecto de país que concibe no solo Horacio Rodríguez Larreta, sino el espacio que él representa y los candidatos que llevan para, bueno, en este caso son precandidatos para esta interna que ellos tienen que pasar, pero en definitiva son quienes en noviembre van a estar queriendo ingresar al Congreso Nacional. ¿Para qué? Para defender ese proyecto de país. El proyecto de país donde se eliminan indemnizaciones, mintiéndole a la gente y diciéndole a la gente que eliminando indemnizaciones vas a generar más trabajo, sabiendo que en definitiva lo único que hace eliminar indemnizaciones es generarle un beneficio al empleador y un perjuicio enorme al trabajador, porque lo que genera es muchísima más incertidumbre, que lo que más necesita un trabajador es la certidumbre para tener ese orden que da, el orden social que da el trabajo, ¿no? Esa garantía del trabajo. Así que me parece fundamental de tener en cuenta a la hora de cuando nosotros decimos, bueno, hay dos modelos, sí, hay dos modelos muy diferentes de país que se ponen en juego cuando vos elegís a quienes querés que te representen en el Congreso Nacional. Bien, un tema que siempre tratamos y lo introducimos que tiene que ver con el cupo ambiental. Siempre, digamos, nos ha pasado que han pasado muchos candidatos por acá y preguntamos, algunos esquivan el bulto, otros no saben qué contestar. Tiene que ver con la ley de humedales. ¿Cuál es la postura que va a tomar el Frente de Todos sobre este tema en el Congreso de la Nación? Sí, que es una ley que nos sale. Hay una ley, sí, ya están en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que nosotros con el Frente de Todos, o por lo menos, bueno, yo como diputada ahora acompaño ese proyecto y vengo trabajando también en función de la necesidad de avanzar. Entiendo yo que está ya con dictamen de una de las comisiones, que es la de Ambiente, que es la comisión que preside Leonardo Grosso, y tiene giro a 3 comisiones más. En esa instancia está hoy en la Cámara de Diputados. Bien. Y con respecto al ambiente, ¿tienen algún proyecto mira, más? el tema de los humedales, en realidad cuando uno habla del ambiente en la ciudad de Buenos Aires, hay personas que te miran como diciendo, bueno, o el cambio climático, ¿en qué me toca? ¿En dónde está? Mira, la bajante del río Paraná, por ejemplo, tiene ya
un récord que está superando casi los 70 años para poder encontrar una situación similar. ¿En qué nos afecta la bajante del río Paraná? Bueno, el Paraná es el principal afluente del río de la Plata. Hoy el Paraná en Rosario ya tiene complicaciones las tomas de agua potable. Se ven las imágenes de los barcos sobre el lecho barroso, porque el río Paraná es barro, el Uruguay es arena. Y eso naturalmente puede afectar a las bocas también de AISA en la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo vos ves que hay otras situaciones que tienen que ver con el cambio climático que te pueden tocar, no solamente un problema con el agua potable. Nosotros tenemos una ciudad con la menor cantidad de metros cuadrados verdes por persona. Y en el medio de esto se plantea la venta del terreno de Costa Salguero con una costa de casi 1 kilómetro, pero que además tiene 46 hectáreas. El terreno más grande de la ciudad de Buenos Aires es Chacarita, que tiene 100 hectáreas. 46 hectáreas para entregarlas al sector privado para vender el metro cuadrado a $10.000. Mira, la persona que va a comprar un departamento a $10.000 el metro cuadrado, el problema de la vivienda lo tiene bastante bien resuelto. Pero además, si hay algo que la pandemia nos puso adelante nuestro fue que el lugar con mayor seguridad y menos riesgo de contagio era el espacio público. El lugar en el que nos pudimos encontrar, con la familia, con los amigos, el aire libre, festejar cumpleaños. De repente te encontraste en una plaza que a lo mejor había alguien cantando un cumpleaños, vos te pusiste a cantar el cumpleaños. Ocupamos el espacio público y ojalá esto haya venido para quedarse definitivamente. Entonces, ¿por qué entregar Costa Salguero para la explotación inmobiliaria? ¿Por qué el humedal donde IRSA va a construir dejar de ser humedal? Que además aclaremos, cuando IRSA compró y pagó, lo pagó con una zonificación, con una determinada capacidad constructiva. Ahora el Estado de la ciudad le está dando un privilegio, que es la posibilidad de construir 700.000 metros cuadrados. Y además de eso tenés el mercado de Hacienda, otro lugar en el que también está pensado un proyecto inmobiliario, que también debe ser convertido en espacio público, la cárcel de Devoto, que hay que hacer ahí el sitio de la memoria, porque ahí hubo personas secuestradas, torturadas y muertas, y todos los bajotrenes de las elevaciones, acá mismo, acá sobre Juan B. Justo, que también están pensados para el mercado inmobiliario. La suma de todo esto te da 250 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué ponerlas para la especulación inmobiliaria? ¿Por qué no hacer más espacios públicos que hoy hemos logrado reencontrarnos Ahora, entre todos abriste un tema interesante que es una asignatura pendiente, no solo en la ciudad, que tiene que ver con el déficit habitacional. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? ¿En la ciudad de Buenos Aires? Sí, en la ciudad. Sí, obvio. Simplemente, como te decía Gisela, ahí está en discusión dos modelos. Sí. Vos tenés el mejor presupuesto de la Argentina, no el más alto, el mejor. Cuando vos agarrás la cantidad de dinero del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, lo dividís por la cantidad de habitantes, te da el mejor presupuesto de la Argentina. Entonces ahí lo que definís cuando haces un presupuesto es hacia dónde vas a dirigir lo que recaudaste de lo que paga la gente, hacia qué políticas. Nosotros planteamos la posibilidad de establecer un fondo fiduciario con la recaudación que tiene AUSA, que es dinero en efectivo todos los días, porque pasamos por el peaje y pagamos, para que se otorguen créditos a tasas subsidiadas, en particular para la primera casa joven, para los jóvenes, y también para las clases medias y para los trabajadores. Créditos a tasas subsidiadas. Y que esto se haga del Banco Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los bancos con mejor calificación en la Argentina. Bien. Ahí le quiero agregar sobre esto porque me parece otra vez volvimos sobre... Pues está muy claro el tema de cómo son dos proyectos tan distintos, ¿no? Uno es el proyecto del gobierno nacional, que es donde nosotros decimos, nosotros siempre estamos comprometidos a trabajar y a sancionar todo lo que sean leyes a favor del trabajador, a favor de los maestros, de las maestras, de los jubilados, de las jubiladas, de los niños, de las niñas. Ese es el modelo del gobierno nacional. Después vas al modelo de la Ciudad de Buenos Aires, donde pasa exactamente todo lo contrario y por eso decimos que queremos más legisladores y legisladoras en la Ciudad de Buenos Aires, porque es ahí donde se le tiene que poner un freno a esa política de Horacio Rodríguez Larreta. Esto que contaba de lo que pasa en Costa Salguero y esta decisión de hacer emprendimientos inmobiliarios de propiedades que son para muy pocos, porque muy pocos tienen la posibilidad de pagar $10.000 el metro cuadrado. Y estamos repitiendo el modelo Puerto Madero, ese modelo de muy pocos que pueden acceder a esa compra de esa vivienda que después ni siquiera la habitan, porque Puerto Madero está prácticamente deshabitado. No es que está haciendo, digo, fíjate lo que es el proyecto de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ese tipo de viviendas, no espacio verde y no construir viviendas para contener el déficit habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual se expone
doblemente digo esto de los dos modelos, el de la Ciudad de Buenos Aires versus lo que nosotros, Frente de Todos, proponemos para hacer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y el modelo del gobierno nacional y lo que nosotros proponemos para acompañar a ese gobierno nacional para que ese proyecto siga adelante y podamos cumplir con lo que dijimos en el 2019 que queremos hacer de la Argentina. Con Si respecto... me permitís, quería complementar algo que desarrolló muy bien Gise, que es el tema de qué pasa con los alquileres. Porque ¿qué pasa con las viviendas ociosas que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Cuando vos a Puerto Madero o pasás por la Avenida del Libertador, donde antes estaba el Tiro Federal, frente al Cenar, y te encontrás con esa torre a la noche, ¿cuál es el porcentaje de departamentos iluminados ves? Con suerte el 30%. ¿Qué pasa con el resto de las viviendas? ¿Que no usan la luz? ¿Qué se ¿Andan hace con oscuras? eso? Por ¿Cobrar un supuesto, claro, impuesto? ¿Qué hace No, con no, eso? mira, vos tenés dos situaciones para resolver. Tenés una ley vigente, que es la ley de alquileres. En la Ciudad de Buenos Aires hay 2.200.000 personas que viven en departamentos, que el 25% hoy debe expensas por primera vez en la historia. Tenés 700.000 personas que alquilan. Pero al mismo tiempo, y esto está regulado por la ley de alquileres que salió hace poco, pero al mismo tiempo tenés dos situaciones irregulares que el gobierno de la ciudad debe resolverlo en la legislatura. La regulación de los alquileres temporarios, que están previstos para pagos en dólares o en euros, y que además son de periodos cortos. Estos inmuebles están generando dos cosas: que se salga por el costado de la ley que se votó en el Congreso, que buscó establecer equilibrios entre los inquilinos y los propietarios. Además, tampoco pensemos en los propietarios como esas personas que tienen 500 departamentos. No, a lo mejor es una persona que heredó un pequeño departamentito, pero se están haciendo contratos por el costado, contratos que son temporarios. Entonces se rompe nuevamente este equilibrio. Aquella persona que va a alquilar queda de nuevo desamparada porque queda expuesto a la posibilidad del desalojo inmediato. Hay que regular el alquiler temporario. Segundo, tenés una ciudad que es la ciudad informal. La ciudad formal, obviamente que se establecen los contratos, pero vos tenés toda una parte de la ciudad donde viven 360.000 personas, que son los barrios más vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires, las villas, los inquilinatos en la Boca, las pensiones, en donde no tenés contratos. Entonces tenés que establecer desde la Ciudad de Buenos Aires, porque tampoco estás hablando... ¿Y cómo se hace eso, digamos? Es muy simple. Haces un relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires y estableces un régimen que tenga registros, registraciones. Es tan difícil entrar a hacer... Desde cuando me tocó estar en la Defensoría del Pueblo, censamos todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Es tan difícil entrar y censar para ver en qué lugares se está alquilando y establecer un registro y una modalidad también ahí de una contratación permanente que le garantice a la persona que no la vas a echar. Aclaremos. En algunos lugares, como por ejemplo en la Villa 31, tenés valores de alquileres que son superiores a la ciudad formal. Es muy difícil, Sí. por eso pregunto Por también eso, cómo se puede meter a tenés que regular tener algo así. estos dos instrumentos votados por la legislatura, y además el gobierno de la ciudad tiene que crear en el IBC, en el Instituto de Vivienda, un organismo de observación de lo que está sucediendo con el mundo de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Porque estos alquileres en euros y en dólares disparan el mercado para arriba en el resto. Entonces, cuando se te terminaron tus 3 años de alquiler y vas a alquilar de nuevo, está pasando lo que pasa ahora. Te encontrás con que las actualizaciones en porcentaje son muchísimo más altas de lo que podés pagar.